Hola, en esta oportunidad voy a resolver un problema de volumetría de óxido-reducción. El problema dice, se puede estudiar el contenido de cobre de un pesticida por oxidación del ion cúprico con yoduro en exceso en medio ácido y luego por valoración del triyoduro formado con tiosulfato de sodio. Las ecuaciones involucradas son, acá tenemos la ecuación de cobre más 2, que gana un electrón y se transforma en cobre más 1, es decir, que se reduce, y yoduro, que se transforma en triyoduro y pierde 2 electrones, se oxida. La ecuación global es 2 moles de cobre más 2 más 5 moles de yoduro, dan 2 moles de yoduro cuproso más 1 mol de triyoduro. La ecuación 2, ese triyoduro formado en la ecuación 1 gana 2 electrones para dar yoduro, es decir que se reduce, y 2 moles de tiosulfato pierden 2 electrones, se oxida para dar tetrationato. La ecuación global es 1 mol de triyoduro más 2 moles de tiosulfato para dar 3 moles de yoduro más 1 mol de tetrationato. De acuerdo con esto, se analiza una partida de pesticida líquido cuyo rótulo declara tener 50% de cobre. Se realiza una dilución 1 en 50 del pesticida y se toman 10 mililitros de esta trasvasando a un Erlenmeyer. Se agregan 100 mililitros de agua destilada, 20 mililitros de yoduro de potasio 10% y 5 mililitros de ácido acético para que el medio sea ácido. Luego de unos minutos, se valoró con solución de tiosulfato de sodio 0,104 normal. El volumen gastado fue 12,60 mililitros. La pregunta A nos dice, indica en esta determinación cuál es el analito, cuál la muestra y cuál el valorante. Bueno, acá tenemos una fotografía que nos muestra el momento de aplicación de un pesticida. Observa el color celeste del cobre más 2 de este pesticida y este aplicador se llama bulbo plumero. Bueno, entonces el problema nos pide poder analizar, distinguir cuál es el analito, cuál es la muestra y cuál el valorante. Entonces el analito va a ser aquella sustancia o puede ser una molécula, un ion, que es la que queremos determinar su concentración. La muestra es la matriz donde se encuentra ese analito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el analito podría ser ion cloruro, que lo queremos determinar en agua, y el agua es la muestra y el analito es el cloruro. Las muestras pueden ser, ¿qué estamos estudiando? ¿Un suelo? Estamos estudiando un vegetal, un silaje. Esos son ejemplos de muestras. Y el valorante va a ser esa solución de patrón primario o solución estandarizada cuya concentración sabemos perfectamente y cuyo volumen gastado en la valoración lo registramos a la perfección. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos el enunciado, si lo leemos, nos dice, se analiza una partida de pesticida líquido cuyo rótulo declara 50% de cobre. Y si vamos más arriba, dice que se puede estudiar el contenido de cobre de un pesticida por oxidación del ion cúprico con yoduro en exceso, ¿sí? Entonces, de acá se desprende, podemos entender que el analito es ion cúprico, ¿sí? También lo podemos ver a través de estas ecuaciones, ¿no? Donde este es el cobre más 2 que tiene nuestro pesticida. Entonces el analito es del ion cúprico. La muestra es, ¿dónde está ese cobre? ¿Cuál es nuestra muestra? Bueno, nuevamente dice el contenido de cobre de un pesticida, ¿sí?
o más abajo dice, se analiza una partida de pesticida líquido. Entonces la muestra es el pesticida. Y el valorante, bueno, podemos ver que hay más de una solución que se está empleando en esta determinación. Por ejemplo, fíjate que dice que se le agrega a la dilución del pesticida 20 mililitros de iodouro de potasio 10%. Este no puede ser el valorante, si es que por ahí pensás que lo es, porque su concentración está determinada en porcentaje. Esto significa que su concentración no se sabe exactamente, ¿ok? Una de las maneras que te podés dar cuenta. Además, fíjate que el enunciado dice explícitamente se valoró con solución de tiosulfato de sodio. El tiosulfato de sodio, si estudiaste volumetrías redox, es un valorante bastante usado que tiene algunas dificultades de estabilidad, no es un patrón primario, se debe estandarizar y fíjate que como su concentración está registrada con 3 cifras significativas, tenemos que interpretar que ha sido estandarizado y se sabe su concentración a la perfección, así que bueno, el valorante es el tiosulfato de sodio. Bueno, luego nos pregunta, con respecto a la especie química que se valora, ¿clasificarías esta volumetría como directa o indirecta? Argumenta tu respuesta. Bueno, para contestar esto, primero tenemos que tener en cuenta esta cuestión de qué significa, ¿no? Si es directa cuando el valorante reacciona directamente con el analito y es indirecta cuando reacciona con otra sustancia química que está relacionada de alguna manera con el analito, es decir, con la sustancia de interés. Bueno, te represento acá un esquema de este procedimiento. Entonces, en una instancia 1 podríamos llamar, agregamos en un Erlenmeyer los 10 mililitros de pesticida diluido 1 en 50 con 100 mililitros de agua. Y a esto le agregamos los 10 mililitros de iodouro de potasio 10% y 5 mililitros de ácido acético para hacer cuantitativa la reacción, porque si no hay algunos componentes que son inestables en medio alcalino. Luego de esto, lo que hacemos es valorar, entonces, en una bureta ponemos el tiosulfato de sodio 0,104 normal y se ha gastado 12,60 mililitros. Bueno, entonces la cuestión es, ¿con quién reacciona el tiosulfato de sodio que habíamos dicho en la pregunta anterior que era el valorante? ¿Sí? Si te fijas en las ecuaciones del enunciado, este tiosulfato reacciona con triioduro, ¿sí? Que triioduro no es el analito que estamos estudiando, pero sí el triioduro está relacionado con el analito por la ecuación 1. Se formó un mol de triioduro por cada 2 moles de cobre más 2 que tenía la muestra. Entonces es una volumetría indirecta o una valoración indirecta. La pregunta C nos pide, ¿cómo prepararías la dilución de la muestra en el laboratorio? Y luego hay una pregunta que te la voy a dejar para que vos la elabores, de cómo resolviste esta situación problemática. Es decir, ¿qué datos tuviste en cuenta? ¿Qué criterios de selección utilizaste para el material de laboratorio? Bueno, entonces, en cuanto a cómo preparamos la dilución de la muestra en el laboratorio, primero es importante entender qué es una dilución 1 en 50 del pesticida, que es nuestra muestra. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos un volumen de pesticida, porque es líquido este pesticida, lo vamos a llevar a 50 volúmenes totales. Por ejemplo, 1 mililitro
lo vamos a llevar hasta 50 mililitros con agua destilada. ¿Ok? Eso significa la proporción 1 en 50. Entonces, un ejemplo sería medir 1 mililitro de pesticida exactos. ¿Sí? ¿Con qué se mediría? Con un material de laboratorio adecuado, que es una pipeta. ¿Sí? Y cuanto más pequeña sea la pipeta, quiere decir, a ver, vamos a elegir una pipeta de 20 mililitros o de 1 mililitro. Bueno, va a ser mucho más exacta la pipeta de 1 mililitro. Luego, ¿en qué recipiente vamos a preparar esa dilución? En un matraza forado, porque eso es el material volumétrico más adecuado para preparar soluciones. Por supuesto, tendremos que seleccionar un matraza forado de 50 mililitros. Y luego agregaremos agua hasta el enrase. Y ahí tenemos preparada cuantitativamente la dilución de nuestro pesticida. ¿Qué pasa si no tuviéramos un matraz de 50 mililitros y tenemos de 100 mililitros? Entonces, bueno, en este caso, lo que podemos hacer es medir 2 mililitros de pesticida con una pipeta de 2 mililitros y entonces preparar esta dilución en el matraz de 100 mililitros llevando a volumen con agua destilada hasta los 100 mililitros. O sea, son ejemplos de dilución 1 en 50. Todos tienen la misma proporción entre la solución a diluir y el volumen final. La pregunta D nos pide calcular el porcentaje de cobre en el pesticida e indicar si el pesticida cumple con lo declarado, es decir, con el rótulo. Bueno, para esto entonces vamos a ver cuál es nuestra estrategia. La estrategia va a ser calcular los miliequivalentes gastados de tiosulfato de sodio, es decir, de valorante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con la unidad de concentración, con el valor de concentración de la solución y el volumen gastado. Luego lo relacionaremos estequiométricamente con trillo duro y esta cantidad de trillo duro la relacionaremos con el cobre más 2, que es nuestro analito. Esto traducido en los cálculos, entonces tenemos que 12,60 mililitros por 0,104 miliequivalentes de tiosulfato por cada mililitro. Hasta acá nos daría los miliequivalentes gastados de tiosulfato. Bueno, yo seleccioné seguir trabajando con normalidad, es decir, con miliequivalentes, entonces no voy a utilizar los coeficientes estequiométricos de las ecuaciones, porque cuando trabajamos con miliequivalente, todas las reacciones son 1 a 1. Si vos elegís traducir esta normalidad a molaridad, entonces los factores unitarios de milimoles de un reactivo con otro vas a tener que respetar los coeficientes estequiométricos. Dicho esto, entonces un miliequivalente de trillo duro reacciona con un miliequivalente de tiosulfato, un miliequivalente de cobre con un miliequivalente de trillo duro y luego lo pasamos a cantidad de masa, ¿sí? Y aquí es importante ver cómo es el peso equivalente de, en este caso, el cobre. Entonces, ese peso equivalente va a ser el peso atómico, que lo extraemos de la tabla periódica, dividido la cantidad de electrones que se pusieron en juego por cada mol de cobre más 2, que como te estoy mostrando en esta ecuación sería 1. Quiere decir que el peso equivalente directamente para el caso del cobre es 63,5 y es el factor unitario que puse ahí. Esto nos da un valor, bueno, vamos simplificando y corroboramos que nos queda miligramos de cobre. Nos da 83,21 miligramos de cobre. ¿Qué hacemos ahora con esto? Bueno, hay que referirlo a la cantidad analizada, ¿sí? Entonces tenemos que saber si hemos analizado toda la muestra o una alícuota, ¿sí? Y si se ha analizado una dilución. Entonces vamos a tener que tener en cuenta la dilución. Este es el caso de nuestro problema, ¿de acuerdo? Y luego expresarlo en %. Entonces,
Esto sería 83,21 miligramos de cobre que hemos calculado anteriormente. ¿Dónde están? Están en los 10 mililitros de pesticida que fue diluido, ¿ok? Entonces, eso es lo que ponemos acá en este factor unitario. Ahora, ¿cuál es la cantidad total? Porque los 10 mililitros de pesticida diluido es una partecita de un todo. Ese todo son los 50 mililitros de pesticida diluido. Ahora, en esa dilución, ¿cuántos mililitros hay de pesticida? Pesticida real, sin diluir. 1 mililitro. Entonces, este es nuestro factor unitario. Ahora pasamos a unidades de masa, 1 gramo, 1000 miligramos y por último los 100 mililitros para hacer el porcentaje. Bueno, vamos simplificando las unidades y esto nos da entonces, fíjate que nos da gramos de cobre en 100 mililitros de pesticida, ¿sí? El valor es 41,6% de cobre, que es un valor bastante más bajo de lo que declara el rótulo.